Dios son fáciles de hacer, difíciles de creer. Lamentablemente, a veces nos detenemos y no nos atrevemos a hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Y no es que no nos atrevamos, es que parecen ser tan simples, tan sencillas, que no podemos pensar que van a dar grandes resultados en nuestra vida. De eso te quiero hablar en el día de hoy a través de este programa en los próximos minutos. Recuerda que siempre te pedimos a que te inscribas, te suscribas aquí a nuestro canal de YouTube, que por favor comentes, escríbenos. Yo todas las semanas saco un par de horitas durante la semana, no lo hago todos los días, y ¿verdad? Te soy claro, pero sí saco un par de horitas durante la semana para escribir, para comentar, para orar por aquellos que nos escriben a través del YouTube. Nuestro equipo de trabajo también revisa tus comentarios y nos gusta mantenernos al tanto contigo. Así que por favor, comenta, comparte y suscríbete aquí a través de nuestro canal. Disfruta de este poderoso mensaje, parte de la serie La Promesa del Poder. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, los versos que hemos estado estudiando. Voy a tratar de mejorar el mensaje de la pastora hoy. Así que voy a continuar con lo que ella comenzó el domingo pasado en la mañana. Estamos hablando acerca del tema de la promesa del poder. La promesa del poder. Ya me quedan quizás 2 o 3 servicios más en esta línea. Nos vamos a mover eventualmente a cómo manifestar ese poder. De qué consiste ese poder y cómo manifestar ese poder. Es mi deseo que en estas próximas semanas toda nuestra iglesia tenga conciencia del poder que usted carga en su vida. Entonces estamos en la primera etapa, viendo qué fue lo que Cristo prometió, cómo comenzó a manifestarse en la vida de los discípulos, y entonces vamos a comenzar a ver cómo nosotros, para qué ese poder como tal, para qué fue que Cristo dijo que ese poder tenía que usarse, y cómo entonces nosotros podemos caminar en ese poder. Mi deseo, mi oración es que nuestra iglesia sea una iglesia que camine en el poder de Dios. Que donde quiera que usted vaya, usted pueda poner las manos sobre los enfermos y la gente pueda sanar. Que donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, la presencia de Dios esté en su vida de manera tan tangible y tan poderosa que donde quiera que usted vaya, usted haga la diferencia. Y por ahí es que vamos a ir en los próximos días. Ahora mira lo que dice Hechos capítulo 1, el verso 5. Hechos capítulo 1, el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero vamos a leer desde el verso 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y sigamos leyendo para esta noche. Bueno, dejémoslos ahí por un momento. El domingo pasado la pastora estaba hablando acerca de lo importante de esta experiencia de los discípulos al recibir la palabra de que iban a recibir poder. Luego el Señor asciende al cielo y por unos momentos los discípulos se quedan perplejos por lo que han visto y se quedan en aquel lugar. Y tiene que venir un mensajero que provoque que aquellos que estaban allí
dejaran de estar mirando hacia los cielos en ese estado de estar perplejo y se movieran en obediencia al lugar que Dios les había pedido. Y la pastora hablaba el domingo acerca de lo importante de aprender, ¿verdad?, a no desenfocarnos, si puedo usar otras palabras, a no desenfocarnos, a no quedarnos en inercia, estancado, simplemente perplejos en un momento dado de nuestra vida, sino comenzar a actuar bajo aquello que son las instrucciones que Dios nos ha dado. Cuando nosotros vamos a estos versos en particular y vamos un poquito más profundo, mira lo que dice en el verso, ahora sí, en el verso 13. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hombres, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por su boca de David acerca de Jesús, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. En ese momento los discípulos tuvieron que tomar una decisión muy particular y muy importante. A veces leemos la Biblia, ¿verdad?, y pasamos de vista ciertas cosas que son vitales que la iglesia aprenda a hacer, no por costumbre, sino con conciencia. A veces nos hemos convertido en cristianos de hábitos, ¿verdad? Cuando hablo de hábito es que hacemos las cosas habitualmente, y todo lo que hacemos habitualmente y no lo meditamos, no lo concientizamos, eventualmente pierde su efecto, porque no es tan solo el hacerlo, sino el hacerlo con conciencia lo que permite que se manifieste la bendición de Dios en nuestras vidas. Lo primero que yo quiero que usted reciba en el día de hoy, continuando con la idea que la pastora comentaba el domingo pasado, es que el ángel le exige a los discípulos que sigan instrucciones en ese momento, que aprendan a seguir instrucciones y que se muevan al lugar profético de Dios, el lugar que Dios había determinado para sus vidas. Por supuesto, teníamos que preguntarnos, ¿verdad?, geográficamente cuál era ese lugar. Se entiende que el aposento alto del que se está hablando es el mismo lugar donde los discípulos tomaron la cena del Señor. Así que esto no era un nuevo aposento alto, sino que era el mismo lugar que habían reservado por esa temporada, por ese tiempo para Jesús. Allí él había tomado la cena con ellos, le había hablado esas primeras palabras, le había lavado los pies a todos ellos, y la instrucción era: regresa a ese lugar. Ahora, lo importante de esa instrucción lo podemos ver también cuando la Biblia nos dice que los discípulos les preguntan al maestro. En el verso 7 o en el verso 6 les preguntan al maestro: Señor, ¿cuándo restaurarás, verdad, el reino a Israel? ¿Vas a restaurar el reino a Israel? Y fíjate la expresión de Cristo hacia los discípulos. El Señor le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No le toca a ustedes saber los tiempos o las temporadas y todo lo que yo pienso hacer. Esas cosas están reservadas exclusivamente para el Padre. Pero fíjate qué cosa interesante: les exige obediencia sin que ellos sepan todo lo que va a pasar. Ese es mi primer punto en el día de hoy. Uno de los problemas de mucha gente, muchos cristianos, es que necesitan demasiada información para moverse en obediencia, y nunca tú podrás tener una experiencia con el Espíritu Santo mientras necesites demasiada explicación para obedecer lo que tienes que obedecer. ¿Cómo puedes pretender recibir el Espíritu? ¿Cómo puedes pretender comprender las cosas del Espíritu? ¿Cómo puedes tú pretender vivir en el Espíritu si no eres capaz de seguir una instrucción de alguien que ya se probó en tu vida y que ya lo vistes? ¿A quién me refiero? A Cristo. Cristo le dijo a ellos: esto es lo que tienes que hacer.
hacia aquí es que te tienes que mover, esto es lo que tienes que hacer, punto, y se acabó. Y los discípulos en aquel momento dado se quedaron eventualmente perplejos, pero lo que lo tenía a ellos turbado en un momento dado en su mente era el aspecto de saber: se va a restaurar el reino, se va a hacer el reino de esta forma, cuándo va a ser en este tiempo o no va a ser en este tiempo. Y ese estado mental y emocional lo que hace es que detiene que nosotros nos movamos en obediencia por las cosas que conocemos. Es curioso que hay gente que quiere conocer las cosas profundas de Dios o proclaman conocer las cosas profundas de Dios, pero fallan en las simples, fallan en las sencillas. Y el punto de la obediencia es tan vital para toda nuestra relación con Dios, donde lamentablemente mucha gente, sin darse cuenta, constantemente falla. A través de toda la vida usted se va a dar cuenta que las cosas que más Dios detestó fue la desobediencia del hombre. Y lo grande es que cuando Dios nos da instrucciones que son fáciles de hacer, difíciles de creer. Fáciles de hacer, difíciles de creer. Qué fácil era para Naamán el leproso bañarse 7 veces en el río Jordán. Qué difícil era creer que haciéndolo quedaba sano. Si usted se fija, aquellos que no conocen la historia, para beneficio de todos, Naamán, este hombre leproso, un hombre prominente, un hombre lleno de autoridad, conocido en su ciudad, ahora tiene lepra, va donde el profeta, no recibe lo que él esperaba del profeta. Él esperaba que el profeta saliera, él lo recibiera con bombos y platillos. Y el profeta lo que hizo fue que lo mandó a bañarse. Le dijo: métete 7 veces en el río Jordán. Y no lo quiso hacer. Pero que se cree que se cree aquello. Tiene que venir un sirviente, que lo único que hace un sirviente es obedecer órdenes sin cuestionar. Tiene que venir un sirviente y decirle: Señor, si te pidiera una ciudad, si te pidiera que tú ahora fueras con este ejército y fueras con este ejército y vencieras y tomaras una ciudad, ¿no lo harías? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí lo haría. Ahora, te está pidiendo algo tan fácil y no estás dispuesto a hacerlo. Y qué complicado es la gente que cree que para que Dios se manifieste en su vida necesitan hacer cosas complicadas. Pero lo que Dios nos exige es que hagamos cosas fáciles pero difíciles de creer. ¿Cómo yo voy a creer que si levanto una vara se va a abrir el mar? Olvídate de creer, obedece y levanta la vara. Pero es que una vara que yo voy a levantar, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Y cómo se va a abrir? ¿De este lado o del otro? Olvídate, levanta la vara. Pero ¿cómo es tan sencillo de que si te traigo la torta a ti primero, cuando la viuda, ¿verdad? Y el aceite no va a escasear? Olvida, pero ¿cómo que no va a escasear? ¿De dónde va a salir la harina? ¿De abajo? ¿O va a entrar por arriba? ¿O dónde va a salir la harina en la tinaja? Olvídate, trae la dichosa torta, obedece y deja el resto a Dios. Pero lo difícil de nosotros como cristianos es eso. Muchas veces lo que Dios te pide que hagas es tan sencillo y tan simple, naturalmente hablando. Lo complicado es creer. Y ahora se detiene nuestra obediencia porque necesitamos conocerlo todo. En el mundo en el que vivimos estamos tan llenos de tanta información que necesitamos información para entonces yo vivir en esa seguridad. Yo sé que hay mucha gente que me dice: pastor, pero es que yo no quiero fallarle a Dios. Pastor, es que yo quiero estar seguro de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo correctamente. Lo único que te puedo decir es que si tú haces cualquier cosa con un corazón de obedecer a Dios, aunque no lo hagas correctamente, Dios ve el corazón
que quiere obedecerle con una fe sencilla, y Dios lo que va a recompensar no es el acto de fe. Hay que hacer un acto de fe, pero Dios lo que va a recompensar es el corazón que quiere sinceramente obedecer a Dios en todas las cosas. Y por eso tú y yo en el día de hoy, hermano, tú y yo no podemos estar pendientes a los tiempos, a las sazones. Tú y yo no podemos estar pendientes a las cosas que todavía no han sido reveladas para nosotros. Y si no han sido reveladas para nosotros es porque no las necesitamos ahora. Lo único que tú necesitas hacer es lo que ya Dios te ha dicho que tú tienes que hacer, y mientras cumplas con esas cosas te vas a mover al lugar profético de Dios para tu vida. Los discípulos tenían que moverse a aquel lugar. Oye bien, en el día de hoy los milagros más grandes comienzan a ocurrir en tu vida cuando tú comienzas a moverte, cuando tú comienzas a moverte, cuando tú comienzas a moverte, y Dios comienza a ubicarte en el lugar que Él te dijo, y Dios comienza a posicionarte, y en ese lugar es que tú vas a ver la mano poderosa de Dios. Y desde ahora me pongo de acuerdo contigo y declaro que en estas próximas semanas, en estos próximos meses, Dios te va a posicionar en el lugar correcto, en la hora correcta. Vas a comenzar a moverte. Yo no sé por qué estoy aquí, pero sé que tenía que estar aquí. Yo no sé, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar, pero sé que tengo que estar aquí. Y oye bien, la provisión de Dios, el milagro va a estar cuando tú entres en el lugar que Dios dijo que tú tenías que entrar. Jesús no podía nacer fuera de Belén, así que tuvo que José moverse con María en un burrito y llegar a donde Jesús tenía que nacer, porque la profecía decía que iba a nacer en Belén. María pudo haber quedado preñada del Espíritu Santo, pero si Jesús nacía fuera de Belén, no se cumplía la palabra profética, así que se tuvo que mover hacia ese lugar. Cuando se acabaron los cuervos en la vida de Elías, ¿qué le dijo Dios? Muévete ahora allá donde está una viuda. Donde Dios le proveyó a Elías, donde siempre le dijo que tenía que estar. Ve al arroyo de Querit, allí le envió cuervos. Los cuervos no vienen más. Ve donde la viuda, ve allí donde esa viuda, ve a ese lugar en específico. Mire toda la Biblia, aquellos hombres de Dios que aprendieron a no cuestionar las instrucciones de Dios, aunque no las entendían todas, no sabían lo que iba a pasar. Yo me imagino que Elías, Dios le dijo que una viuda lo iba a alimentar. Y si a mí Dios me dice que me va a alimentar una viuda, yo estoy pensando en una viuda rica. O yo soy el único que pensaría en una viuda rica. Yo imagino que Elías llegó allí buscando una viuda rica y se paró en la puerta, y lo que vino fue una pobre. Yo estoy seguro que Dios le decía: pero Elías, esa es. Sí, pero es que está recogiendo unos palitos, o sea, no tiene ni para ella ni para mí. Pero esa es. Esa es. Esa es. Fácil de hacer, difícil de creer. Y cuando entramos en esa dimensión, comenzamos entonces a desobedecer a Dios. Y nuestra rebeldía es la que cancela a veces nuestros milagros. Si Naamán se hubiera rehusado a meterse en aquella agua, no hubiera quedado sano, por supuesto. ¿A quién le hubiera echado la culpa? Al profeta, a Dios. No funcionó. Pero no es que no funciona, es que lo que se te dice que tienes que hacer, no lo quieres hacer. Ah, sí, pero explíqueme cómo es que va a pasar. Olvídate, haz lo que tienes que hacer. Esto es lo que Dios dice que tienes que hacer, punto, se acabó, y hazlo. Tiene que haber un momento que para que tú puedas comprender en el día de hoy que para tú recibir las cosas del Espíritu de Dios necesitas atreverte a moverte en obediencia sin conocer todas las cosas. Eso es verdadera fe. Cuando miramos la Biblia, yo puedo darte ejemplos, quiero moverme a otra cosa, pero yo puedo darte ejemplo tras ejemplo. Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Simplemente sal. Y Abraham tuvo que comenzar a salir y comenzar a caminar, a ver dónde Dios lo iba a llevar. Más adelante, cuando Dios le dice: vete, sacrifica a tu hijo allí en el monte. Cuando tú estudias, habían 7 montes en aquella área. 7 montes.
Y Dios le dice, sacrifícalo en el monte que yo te voy a decir. Pero no le... Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.